Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. La mediación como vía para el bienestar y felicidad. ¿Te has preguntado qué es el bienestar o la felicidad? Siempre pensamos en estas palabras de bienestar y felicidad como exclusivas del ámbito de la psicología, la religión o la sociología. Sin embargo, hablar de bienestar o felicidad también es retomada por otras áreas. ¿Y sabías que el bienestar es un derecho? Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, nos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Es decir, derecho a la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, entre otros. Pero ¿qué pasa si no tenemos este bienestar? Seguramente muy felices no podemos ser. Muchos podemos creer que nada tiene que ver el estado de bienestar y felicidad con las normas sociales, pero en realidad existe mucha relación. Si cuando existen conflictos de cualquier índole se desata el estrés y se está más propenso a tener otros conflictos, por lo que está comprobado científicamente que disminuye nuestro estado de felicidad. Es decir, el Estado también tiene que velar por el bienestar. No es solo en cuestión de un término psicológico, sino también de garantizar condiciones de mejores accesos a los mismos, que tienen que ver con más factores sociales y hasta jurídicos. Y como el bienestar es un derecho, asimismo debe de estar regulado. Una de las tantas regulaciones normativas que existen que nos deben ayudar a mantener el bienestar son los mecanismos alternos de solución o gestión de conflictos, pues promueven la gestión de los mismos de forma pacífica, la cual contribuye a generar cierto grado de bienestar y felicidad. Hoy hablaremos de uno de los tantos factores que contribuyen a generar bienestar y felicidad. Estaremos hablando de la mediación. Pero, ¿cómo puede la mediación contribuir a generar bienestar y felicidad? Para ello, tenemos un gran invitado, el doctor Francisco Javier Gorjón, que nos compartirá lo que escribió respecto a este tema en su libro. Acompáñanos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Senderos a la Paz. Un saludo a todos nuestros compañeros y compañeras de esta radio comunitaria y a todos y a todas quienes escuchan por FM y a quienes nos ven en nuestra página de Facebook, en Nesa Radio 97.3 FM y por supuesto en nuestras páginas de internet en nesaradio.com y nesaradio.org.mx. Y por supuesto un saludo muy afectuoso a nuestra directora Rocío Román y a nuestro subdirector Alejandro Reyes y a Gustavo Jafaf, que se encuentra del lado de los controles y que hace posible la transmisión de este programa. Bueno, comentarles que hoy tenemos igualmente, como la semana pasada, con un súper invitado de lujo, que tengo el gran gusto y el agrado que esté el día de hoy con nosotros. Es un gran promotor de los mecanismos alternativos, de gestión de conflictos y también, por supuesto, un promotor de cultura de paz. Él es Francisco Javier Gorjón Gómez,
Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con más de 25 libros publicados relacionados con los MACs, con uno de los más recientes y destacados métodos alternos de solución de conflictos y la mediación como vía al bienestar y a la felicidad, del editorial Tirán lo Blasch. Cuenta con más de 30 artículos y colaboraciones en revistas internacionales indexadas. Ha sido conferencista en universidades e instituciones vinculadas a los MACs en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos y entre otros países. También ha obtenido el Premio Nacional a la Investigación Jurídica en el año 2016 por la ANFADE, Asociación Nacional de Escuelas y Facultades en Derecho, y ha sido galardonado con la Medalla a la Paz y a la Concordia por el Congreso Nacional de Mediación en el 2014. También ha sido galardonado a la Excelencia Profesional en el 2017 y con la Medalla Sembrador a la Paz de la Amistad por el Colegio de Mediadores de Nuevo León, entre más actividades que el doctor realiza para promover la cultura de paz. Bueno, pues les he presentado el día de hoy a un gran personaje y le agradezco al doctor que el día de hoy nos acompañe para poder compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento en relación a este tema que hemos denominado el bienestar y la felicidad para transitar a la paz, que además estoy retomando este título porque es el nombre del último libro que el doctor puso a disposición del público. Y bueno, vamos a ir retomando un poquito en relación a esto. Como escuchamos, vimos en nuestra cápsula al inicio de este programa que hablamos sobre el bienestar y la familia, que son elementos fundamentales para transitar a la paz. Hoy, de forma muy oportuna, con la presencia del doctor, nuestro especialista invitado nos viene a compartir un poquito de la experiencia que virtió en este libro. Y además, le felicitamos, doctor, porque creo que hacía mucha falta tener una información como la que el día de hoy nos va a comentar y nos va a compartir, por lo que vamos a aprovechar también para decir que este programa pretende dar a conocer a sí mismo cuáles son las formas alternas para que podamos resolver o gestionar problemas sociales, personales y, bueno, cualquier conflicto que pudiéramos estar viviendo de manera personal o social. Bueno, pues le doy la más cordial bienvenida y vamos a empezar a platicar. Muchas gracias, Verónica, por la invitación a tu programa Senderos a la Paz. Verdaderamente el tema de tu programa es verdaderamente relevante, importante en estos tiempos, por lo cual quiero agradecerte y también felicitarte. Y obviamente, pues estar en esa radio 97.3, pues bueno, sabemos que es todo un proyecto ya de mucho tiempo y que se está consolidando, y para mí en lo personal me da mucho gusto y es todo un honor estar contigo el día de hoy, con tus radioescuchas y obviamente con todos tus seguidores de redes sociales. Te agradezco mucho la invitación y que nos permitas el día de hoy poder compartir algunas ideas sobre la paz, la mediación, el bienestar, la felicidad. Muchas gracias, Verónica. Un honor estar contigo. Al contrario. Bueno, pues vamos a entrar en materia porque el tiempo en radio es muy cortito. Me gustaría que nos empezara a comentar qué es la mediación y por qué se dice que es una garantía en nuestra Constitución. Muy bien. Mira, la mediación es un método de solución de conflictos en el que un tercero experto en un conflicto determinado ayuda a personas que se encuentran en un problema en el cual él es el experto, y él les ayuda a que se comuniquen, él les ayuda a que se pongan de acuerdo. Por eso es que a la mediación se le conoce como una negociación asistida. Entonces, este tercero lo que ayuda es un representante de la realidad y ayuda a que las personas puedan sincronizarse y puedan entender cuál es el problema que tienen y pueda ayudarlos a resolverlos. Nosotros los mediadores se nos conocen también como gestores y transformadores de conflictos. ¿Por qué? Porque quien principalmente resuelve el problema son las mismas personas las que lo resuelven. Nosotros los mediadores les ayudamos a que lleguen a ese punto. Y en cuanto a la pregunta de por qué es una garantía que se encuentra en nuestra Constitución, bueno, se encuentra en el artículo 17
constitucional, párrafo tercero, en donde se hace mención que todas las leyes deberán de prever mecanismos de solución de conflictos para resolver sus problemas. Es una garantía puesto que se convierte en una posibilidad que nosotros tenemos como un derecho humano, el poder resolver nosotros nuestros conflictos según nuestros propios intereses, claro, respetando los intereses de los demás. Esto es verdaderamente una fórmula importante, es una prerrogativa de la cual todos los mexicanos y todas las mexicanas gozan y que hay que aprovecharlo, que lo tenemos ahí, puesto que un acuerdo de mediación vale, es vinculante y obviamente respeta y se crea en razón de nuestros intereses. Cuando hablamos de que es vinculante, ¿a qué nos referimos, doctor? Cuando me refiero a que es vinculante es porque aquel acuerdo en el cual yo llegue con la otra persona en la cual tengo un problema, ese acuerdo tiene una validez legal. Esto es que aunque quienes de una u otra manera somos los mediadores, no somos un juez, no somos un ministerio fiscal, pero sí tenemos un reconocimiento, tenemos una validez y estamos facultados para ayudar a las personas a que se pongan de acuerdo. Y ese acuerdo en el cual las personas llegan y que suscriben ambos y que también el mediador lo firme, tiene una validez jurídica. Se le considera lo que nosotros en el mundo de los abogados decimos cosa juzgada, ¿sí? Y entonces eso significa que le da una validez legal. Por lo tanto, en un momento dado de que ese acuerdo de mediación no se llegase a cumplir de manera voluntaria, pues también se podrá exigir por la vía legal. Sin embargo, quiero destacar aquí, decirle a todos tus radioescuchas, a tus seguidores, que por lo regular los acuerdos de mediación se cumplen de manera voluntaria. Tal vez es una de las mejores o principales características de la mediación, que hay un cumplimiento voluntario del acuerdo. Esto debido a qué? A de que es nuestra propia solución. Y nosotros ponemos nuestros límites, nosotros ponemos nuestras obligaciones y obviamente cuidamos nuestros derechos, principalmente nuestros intereses. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, entonces esto quiere decir que inevitablemente cuando existe un conflicto, cuando existen problemáticas sociales entre las personas que componemos esta sociedad, siempre existe alguien que termina lastimado, alguien que sufre a lo que le llamamos el daño, ¿no? Por eso cuando existen estos conflictos de disputas entre saber quién tiene la razón, porque al final de cuentas eso es lo que se termina discutiendo en un tribunal por lo regular, regularmente hablamos de daños. ¿Cómo podría explicarnos, doctor, a nuestro público, qué podemos entender en daños cuando hablamos en materia de conflictos? Muy bien. Mira, cuando se habla de daños o se habla de reparación del daño, nos centramos o nos focalizamos al tema de la mediación penal, ¿sí? Sin embargo, yo quisiera ir un poco más allá de solo la reparación del daño. La reparación del daño significa que si tumbaste mi barda, por así decirlo, y en vez de denunciarte por daños a propiedad ajena, pues bueno, yo puedo llegar a cabo una mediación y si tú me reparas el daño, me vuelves a construir mi barda, pues obviamente te puedo otorgar un perdón legal que va a evitar una sanción penal hacia la otra persona. Entonces, la idea o la intención de lo que establece la Constitución es la reparación del daño, es que yo recupere lo que era mío cuando me lo quitaste, cuando lo lastimaste, cuando dejaste de dármelo, en fin, tiene toda un sinnúmero de connotaciones en donde aquello que me hacía falta, aquello que me quitaste, me lo devuelves. Entonces, bajo la condición de que yo te voy a perdonar y entonces vas a evitar el hecho de que tú tengas una sanción o una pena legal, tratándose en el tema de la mediación penal. Pero cuando hablamos de otro tipo de mediaciones, como la mediación civil, como la mediación mercantil, la mediación familiar, hay también de una u otra manera situaciones de pérdida en donde ante el hecho de que yo me pueda poner de acuerdo con la otra parte, puede en un momento dado otorgarte un perdón y ese perdón va a resarcir aquel daño, un daño moral que pudimos tener pensando en la mediación familiar entre padres e hijos, entre padre y madre, en fin, toda la familia o todas las relaciones familiares. Entonces, cuando hablamos
de este tema de daños, no solamente debemos circunscribirlo a la materia penal, creo yo que puede trasladarse a todos los tipos de mediación, porque el daño es como una falta, como una lesión, como algo que me fue quitado o algo que de una u otra manera me está afectando a mi persona y obviamente afecta a los demás en su comunicación, en su convivencia diaria. Entonces, esa reparación, principalmente centrémonos más no en el daño, sino en la reparación, de que podemos reparar nuestra relación personal, familiar, de amistad, de trabajo, de social, de comunidad, en fin. Creo yo que todas las relaciones que vivimos son relaciones concéntricas y estamos vinculados a muchas personas. Entonces, más que nada es esa la intención, esa reparación. Bien, entonces significa que podemos ganar en gran sentido sin tener la necesidad de terminar en un tribunal, en un juzgado, en la forma de resolver los conflictos. Ese es un tema muy interesante, que es lo que justamente nos importa en esta radio dar a conocer, porque pues eso regularmente creemos que hay algún conflicto y hay que correr a un juez, a hacer un pleito legal, y no necesariamente es necesario hacerlo. Hay otras opciones y por eso... Sí, y fíjate, discúlpame que te interrumpa cuando estás hablando del juez. El acuerdo de mediación tiene la misma fuerza que una sentencia. Eso es lo que debe de comprender la sociedad. Y es una solución que surge de un acuerdo entre dos personas. Eso es lo relevante, lo importante. Tiene una fuerza impresionante. Por lo tanto, no tengo que acudir con un juez o un ministerio fiscal. Qué bueno que lo estás comentando y eso tiene que quedar muy claro. La ley permite que nosotros lo podamos resolver nuestros propios problemas a ese nivel, con esa categoría y con ese impacto. Así es, muchas gracias. Con esto que nos comenta, lo vamos a retomar porque es parte de lo que necesitamos darle a conocer a la gente. Bueno, les recordamos que también nos pueden encontrar en nesaradio.com, nesaradio.org.mx, y en nuestra propia app la pueden descargar en la página que les acabo de comentar, que es totalmente gratuita y la pueden portar en cualquier momento. Y también nos pueden ver en la página de Facebook, en Nesa Radio 97.3 FM. Y te puedes comunicar a nuestros teléfonos de cabina 55 22 28 01 33. Vamos a un breve corte y regresamos para que nuestro invitado que tenemos el día de hoy nos pueda seguir hablando de la relación que guarda la mediación como un mecanismo alternativo y la reparación del daño. En un momento regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros. Les agradecemos que sigan aquí con nuestro invitado especial. Y estamos hablando sobre la mediación como un mecanismo alternativo para la gestión de conflictos. Ahora vamos a comentar otros temas muy relacionados con esto. Doctor Francisco, en el segmento anterior nos platicaba de la mediación. Ahora ayúdenos a entender un poquito más este tema que usted trabaja muy minuciosamente y además muy interesante. ¿Qué es el bienestar? Muy bien, fíjate que tuve la oportunidad de trabajar en este tema y de ahí donde surge la idea de hacer este libro que comentabas, de entender a la mediación como una vía al bienestar y la felicidad. ¿Qué es el bienestar? El bienestar, así en pocas palabras, es calidad de vida. Significa el bienestar, también significa el vivir bien, es el buen vivir que de una u otra manera nos merecemos según nuestras propias necesidades o según nuestras percepciones. El bienestar es igualmente una prerrogativa de la cual todos los seres humanos debemos de gozar. ¿Por qué? Porque bienestar significa también dignidad. Estamos hablando que no solamente es un bienestar corporal o un bienestar económico, es también un bienestar espiritual, es un bienestar psicológico. Y cuando hablamos de bienestar, bienestar significa de igual manera felicidad. Entonces, la felicidad es algo que solamente nosotros podemos determinar. De ahí que es una cuestión subjetiva y que también radica en la percepción que cada uno puede tener
de su propia felicidad, de su propia calidad de vida. Esto significa que no necesariamente tu felicidad, Verónica, necesariamente significa que lo que te hace las cosas o el entorno que te hace a ti feliz, realmente me puede hacer feliz a mí o puede hacer feliz a los demás. Entonces esto resulta un cuanto tanto complejo, puesto que depende de los intereses de cada quien. Y es aquí en este punto en donde enlazamos a la mediación como una vía al bienestar, puesto que la mediación es este procedimiento que va a ayudar a gestionar y transformar estos conflictos que en un momento dado pueden afectar a los intereses de una persona. Entonces, la percepción es en donde radica el bienestar. La percepción es en donde radica la felicidad. Debido a la percepción es en donde cómo uno puede resolver sus conflictos. Y cuando no existe bienestar, doctor, ¿qué pasa? Es una buena pregunta. Cuando no hay bienestar, las personas no tienen calidad de vida, no viven bien, están estresados, están enojados, sus relaciones se ven atomizadas. Mira, nosotros como seres humanos vivimos en relaciones concéntricas. ¿Qué significa una relación concéntrica? Permanentemente estamos en convivencia con las personas. Y el bienestar impacta en 4 sectores muy importantes: en el trabajo, en la salud, en la parte económica, en la familia y principalmente con las amistades. Entonces, visualízate en un imaginario en donde tú de manera permanente estás vinculada a estos sectores, ¿sí? Entonces, cuando tú estás mal, afectas a los demás. Cuando, no sé si te ha tocado estar en un lugar en donde una persona está muy enojada o está muy molesta o está muy triste, ¿cuál es el efecto de lo que pasa en un salón de clases, en un área de trabajo pequeña, con tu vecino, en el parque, con tus empleados o si tú eres empleada, en fin? Viene a trastocar total y completamente el conflicto a los demás. Hay una desestabilización. Por eso es que hablar del bienestar y hablar de la felicidad significa también sincronía. Debemos estar sincronizados en una misma idea, en una misma lógica, aunque, insisto, yo digo que bienestar y felicidad para ti es una cosa y para mí es otra, pero la sincronicidad significa mantenernos en un mismo estado, en una misma dimensión, con respeto y con armonía. Cierto. Qué importante lo que acaba de comentar. Tiene una estrecha relación justamente con el trabajo de la mediación. Esto nos ayuda a comprender lo importante que es reconocer la necesidad, pues, de tener bienestar y lo que también hoy se reconoce para que se pueda empezar a forjar un poquito más un entorno más pacífico. Nos ha hablado de qué es el bienestar, entonces creo que debe existir, en algún momento escuché por ahí en unas conferencias, que deben existir justamente políticas públicas que nos ayuden a fomentar el bienestar social y personal. ¿Cómo encaja esto o cómo debiera de ser en la realidad? Mira, bienestar o las políticas de bienestar, un Estado, y no es una cuestión solo de México, es una cuestión a nivel mundial, trabajan, estructuran sus planes de desarrollo, sus políticas públicas en razón del bienestar de los ciudadanos que van a gobernar. Entonces, bienestar significa salud, bienestar significa educación, bienestar significa seguridad, bienestar significa la parte económica. Estamos hablando de trabajos, de inversión. Bienestar significa turismo, ¿sí? Bienestar significa cultura. Todas estas cuestiones, de una u otra manera, son proporcionadas por el Estado. O no más allá de pensar que solo proporcionadas, sino cuidadas, estabilizadas, y cuidando que todo mundo tenga acceso. O sea, todos debemos de tener seguridad, acceso a la seguridad y a la salud. Entonces, te voy a poner de ejemplo lo que está pasando hoy con la pandemia. La pandemia del COVID o este gran confinamiento ha puesto en jaque todos los sistemas de bienestar del mundo, ¿sí? En el área de salud, indiscutiblemente, pero cuando vemos seguridad, cuando vemos empleabilidad, o sea,
se están perdiendo miles y miles de empleos. Entonces, ¿dónde están esas políticas económicas que ayudan a las políticas de bienestar, de empleabilidad? Claro. Se están poniendo en cuestionamiento. Entonces, todo esto radica en que se debe de generar un entorno ad hoc en donde yo pueda vivir bien, en donde yo pueda tener calidad de vida. ¿Cómo puedo tener calidad de vida si no me siento seguro? ¿Sabías tú que el 76% de las mujeres en este país se sienten inseguras? Así es. O sea, es una cuestión compleja. Entonces, ¿dónde queda ese bienestar? Entonces, si lo traducimos a la educación, resulta que ahora las mamás se convirtieron en maestras de primaria, en maestras de secundaria, y aparte tienen que atender su trabajo junto con el esposo y todos en el comedor. Entonces, imagínate en una sola computadora. Entonces, se está trastocando el ambiente familiar. Entonces, ¿cuál bienestar? ¿Cuál calidad de vida? Y entonces surge un sinnúmero de problemas que se convierten en violencia intrafamiliar. Sabemos, esta ha sido una época en donde se ha puesto a prueba a las parejas, a las familias, al amor que se pueden tener entre ellas, o se han cuestionado si verdaderamente esa convivencia que tenían era verdaderamente un matrimonio o no lo era un matrimonio desde la perspectiva de lo que cada quien libremente puede entenderlo, pero unidos por un amor, por una conveniencia mutua, entiéndase un quid pro quo de vida, ¿sí? Entonces, esta pandemia ha puesto en jaque. ¿Y qué es lo que ha surgido? ¿Por qué? Porque han surgido problemas, muchos problemas entre las personas ante el miedo, ante la pérdida de trabajo, ante la pérdida de oportunidades, ante la pérdida de la libertad, aunque es un encierro aceptado y voluntario, no deja de condicionarnos, ¿no? Entonces, ese libre ir y venir ya no lo podemos hacer. Entonces, todo eso ha generado condiciones en donde de manera exponencial se han generado problemas entre las personas. ¿Quién los está resolviendo? Nadie. Entonces ahí en donde surge o debería de surgir esa comunicación, esa mediación. ¿Para qué? Para cuidar el bienestar o para recuperar el bienestar o para producir el bienestar. Por eso decimos que la mediación es una vía al bienestar y la felicidad. Sí, qué interesante, doctor. Creo que esta relación que acaba de comentar usted es importante que la puedan ver nuestros amigos radioescuchas y que nos están viendo el día de hoy, y qué bien que nos explique que estos temas, además, algo que me gustó mucho de la forma en la que lo expone, no estamos hablando de un aspecto jurídico nada más, estamos hablando de que esto se debe de ciudadanizar, debe de ser más humano y debemos de entender que esta es una propuesta cercana a la gente, que se puede apoderar la gente de ella y que puede empoderarla para que no solo la detente el Poder Judicial como lo pudiéramos creer, ¿no? Al contrario, que es algo ciudadano. Y esa es la parte interesante y humana que me gustó de lo que he expuesto. Hace unos momentos nos estaba hablando de bienestar, nos habla de la felicidad, ya nos dio una idea más clara en relación a esto, pero ¿qué relación guarda el estado de bienestar y la felicidad y la mediación, doctor? Bueno, fíjate que tú ahorita acabas de comentar algo muy importante. La mediación no es una fórmula legal, ¿sí? No es algo privativo de los abogados. Mediadores podemos ser todas y todos, ¿sí? ¿Qué significa? Que tenemos la capacidad de gestionar y de transformar nuestros conflictos en razón de nuestro propio bienestar, en razón de nuestra felicidad. ¿Cuál es el límite? Los intereses de la otra persona y mis propios intereses. Claro que podemos llegar a un acuerdo, claro que podemos estar en un punto en donde pueden converger tus intereses y mis intereses, ¿sí? Es ahí en donde cuando tú me preguntas ¿qué relación guarda el estado de bienestar y la felicidad con la mediación? Pues es completo, es una cuestión que aunque no lo hemos visto, aunque lo tenemos enfrente de nosotros, no lo hemos evidenciado. ¿Por qué? Porque si la mediación es un método de solución de conflictos, ¿sí? Y cuando el bienestar se trastoca en relación de un conflicto, puede entrar la mediación a resolverlo. Es cierto, hablábamos hace un momento que del bienestar hablamos de la seguridad, de la salud, de la educación.
El esquema de solución de conflicto del bienestar es nuestro sistema judicial y de procuración e impartición de justicia. Sin embargo, pues lo vemos que está limitado, está colapsado, está saturado. Con este tema de la pandemia viene algo que han denominado el tsunami de conflictos, en donde se está viendo total y completamente rebasado. Quiero decirte, y quiero decirle a todo el mundo, que el 95% de la población es ignorante de las leyes. No lo estoy diciendo de manera peyorativa, así como no sabemos de salud, como no sabemos de ingeniería, también no sabemos de leyes. Y esto nos implica que cuando vinculamos a la mediación estrictamente con las leyes, es ahí en donde desaparece la posibilidad de su uso. Curioso, es una fórmula legal que desaparece basada en la propia norma. Entonces, nosotros, la sociedad, tenemos la posibilidad de aplicarla, de usarlo, sin necesidad de conocer leyes. Se tienen que aplicar algunas reglas específicas en cuanto a su uso. Hay algunas limitaciones en cuanto a su uso, pero en realidad es un método de solución de amplio espectro en donde todos podemos entrar y que generan felicidad y que generan bienestar. Esa es la relación existente o que puede darse de ese estado de bienestar, de ese estado de felicidad basado en la calidad de vida, en el buen vivir de cada quien. Qué bien lo que nos acaba de comentar, doctor, que ahora podemos ver las normas sociales relacionadas con algo tan necesario como el bienestar y la felicidad. Tenemos que irnos a un breve corte, pero regresamos. Ya estamos de regreso en Senderos a la Paz. Escríbenos tus opiniones, dinos tu sentir, participa con tus comentarios. Los puedes dejar en nuestra página de Facebook, en esa radio 97.3 FM o llamando a nuestra cabina al teléfono 5522-280133. Ahora quiero invitarlo, doctor, para que nos acompañe en nuestra nueva sección que el día de hoy vamos a inaugurar. Como uno de los objetivos que tiene este programa es dar a conocer las inquietudes y dudas o comentarios de nuestros escuchas. En el día de hoy vamos a inaugurar la sección que hemos llamado Nuestras Voces, para ir construyendo senderos a la paz. Te invitamos a que continúes con nosotros. Esta es nuestra sección, Nuestras Voces, para ir construyendo senderos a la paz. Acompáñanos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angélica Martínez García. Tengo 46 años de edad. Radico en Naucalpan, Estado de México. Soy profesora de educación primaria en la Ciudad de México. La felicidad y el bienestar lo construimos nosotros mismos, porque nuestras acciones y pensamientos siempre tienen que estar enfocados en lo positivo, en el bien por los demás, y siempre trabajar con ética y profesionalismo para así sentir ese placer de la felicidad. Considero que los conflictos se pueden convertir en bienestar y felicidad, siempre y cuando haya un diálogo armónico y de reflexión. Solo así ese conflicto puede cambiar por acuerdos y compromisos. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos, tengo la edad de 17 años, resido en Atizapán de Zaragoza y mi ocupación es estudiante. Las preguntas que tengo que responder son: ¿podemos hacer el bienestar y la felicidad nosotros mismos? Y yo pienso que sí, porque cada quien puede crear una zona de confort, lo digamos así, donde pueda sentirse bien, a gusto consigo mismo. Y la otra, de que si un conflicto nos puede traer bienestar o felicidad, yo pienso que no, porque después de que tengamos ese conflicto lo vamos a estar recordando toda nuestra vida o gran parte de nuestra vida, y nos va a traer muy malos recuerdos, nos va a traer dolor al mismo tiempo. Gracias porque continúan con nosotros. Hemos escuchado a través de nuestra sección Nuestras Voces sus perspectivas sobre cómo entendernos
y cómo podemos comprender o cómo visualizamos el bienestar y la felicidad. Interesante que ustedes nos puedan exponer su forma de pensar y de ver lo que estamos platicando el día de hoy. Gracias a quienes nos dieron voz para ayudarnos a construir senderos a la paz. Doctor Francisco, nos falta hablar de un factor muy importante para que se pueda lograr la felicidad y el bienestar, que es algo que creo pocos lo podemos comprender, y yo creo que el día de hoy nos puede explicar un poco de qué es el perdón y cuál es la relación que guarda para lograr la felicidad y el bienestar, y claro, la relación que tiene con la mediación. Muy bien, mira, Verónica, creo que es uno de los temas más relevantes que puede haber, el perdón. El perdón es un tema muy ad hoc a tu programa de Senderos a la Paz. ¿Por qué? Porque el perdón es una vía para la paz. Esto es, el perdón tiene una injerencia moral, tiene una injerencia legal. Cuando hablamos de una injerencia legal que comentamos al principio del programa, es que busca la reparación del daño. Pero moral también porque evita resentimientos, evita el rompimiento de las relaciones interpersonales o sociales, genera una recomposición del tejido social. Entonces, el perdón es una puerta a la restauración, a la justicia restaurativa también, como se le ha venido denominando. Esto es, el perdón es una decisión consciente de dejar atrás una liga que se tiene con el dolor, con alguna persona o grupo, y significa el desprendimiento de aquellos hechos que trastocan esa relación. Entonces, cuando tú logras expiar ese conflicto, ese resentimiento, bueno, se produce el perdón. Y tiene que haber varios factores para que el perdón se dé. Primero, tiene que haber un desapego de la culpa, porque nos sentimos culpables. Muchas veces el perdonar a una persona o a otras, debemos empezar por perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Es algo que sucede mucho, por ejemplo, cuando alguien se ve lesionado, se ve lastimado, voy a poner un ejemplo muy dramático, que es el tema de la violación, del por qué yo. O sea, la revictimización de las personas empieza por ese punto, ¿por qué yo? Entonces, es ahí en el primer punto cuando debemos de empezar nosotros a perdonarnos. Eso quiere también decir que debe haber una reconciliación con el rencor, perdón. Debemos de reconciliarnos. Tenemos que genera algo que se llama olvido selectivo, en donde también nosotros debemos de saber qué es lo que debemos de dejar atrás y qué es esas cargas que no nos dejan avanzar. El control de la memoria natural, permanentemente nos estamos torturando, nos estamos flagelando, y eso no lo debemos de hacer. Por eso es que debemos de tener esa reconciliación, ese desapego, olvidar. Y eso nos puede llevar a través de ¿qué? Del control de la memoria natural. Y eso como consecuencia va a tener una reconciliación con la realidad. Vamos a poder volver a reconciliar, vamos a poder reinsertarnos. Y para que esto se dé tiene que haber una voluntad. Debo de querer perdonar y debo de querer perdonarme. Entonces, ¿eso qué va a dar? Una expiación del conflicto. Lo libero el conflicto, te libero del conflicto. ¿Y eso a dónde nos lleva? A una sublimación. Esa sublimación significa que voy a regresar a aquel status quo en el que yo me encontraba, o puedo hasta mejorar, porque también el conflicto enseña. ¿Y eso entonces a qué nos va a llevar? ¿O cuál es el desempeño final? ¿O qué hay al final de todo? El júbilo. El júbilo en donde yo me encuentro otra vez en mi estatus, en donde yo estaba, o insisto, he mejorado. Y eso es que recupero mi bienestar, mi calidad de vida, mi felicidad, mi buen vivir, mi vivir bien. Y todo eso se puede resolver a través de la mediación. Se puede hacer resolviendo nosotros ese conflicto en razón de los intereses de cada quien, con respeto a los intereses de los demás. Qué bien, y insisto, creo que este tema de la mediación es una situación más humana y más social. Y bueno, todo esto nos ayuda a comprender que podemos resolver o gestionar los conflictos de forma diferente y más pacífica de alguna manera, doctor. ¿Cuáles pueden ser las diferencias entre arreglar un conflicto por la vía de un juicio y el de arreglarlo a través de la mediación,
o de cualquier otro mecanismo alternativo? Fíjate que me encanta esa pregunta que me haces, Verónica, porque cuando yo resuelvo mi conflicto a través de los métodos de solución de conflictos, en este caso de la mediación, resuelvo el conflicto partiendo de mis intereses, ¿sí? Desde ahí se resuelve. Pero cuando yo resuelvo el conflicto conforme la vía judicial o la procuración, se resuelve el conflicto en razón de la norma. Entonces, en la vía judicial o en el sistema de impartición y procuración de justicia, los conflictos se resuelven en razón del incumplimiento de la norma, que es muy diferente a cuando yo resuelvo el conflicto en razón de mis propios intereses. Claro, esos intereses no pueden ir en contra de la norma, no pueden ir en contra del orden público, ¿sí? Pero sin embargo, las posibilidades de mediar los catálogos de conflictos civiles, familiares, penales, mercantiles, administrativos, laborales, son amplísimos. Todas aquellas materias de libre disposición de la persona son amplísimas, ¿sí? Entonces, esa es la gran posibilidad que tenemos nosotros de resolver nuestros propios conflictos. Y es ahí en donde se hace ese clic entre la solución del conflicto, entre el bienestar, entre la felicidad. Porque vamos a resolver, porque puede suceder que voy a resolver un conflicto. Por ejemplo, me tumban la barda, ¿sí? Aquello es un ejemplo muy simple. Entonces, la autoridad va a sancionar a la persona con una multa, o lo va a sancionar con meterlo a la cárcel, si es una falta administrativa, va a durar 30 días, o hasta cuando tumbó la barda hubo lesionados, se murió alguien, y el señor termina en la cárcel. ¿Y mi barda dónde está? ¿Dónde quedó mi barda? La vía judicial resolvió el conflicto porque lo resolvió. Claro. ¿Sí? Sancionó, ¿sí? Y resolvió el conflicto por el incumplimiento a la norma. Pero ¿qué pasó con las personas? El problema sigue coexistiendo. La muerte de la persona se dio, y aunque lo pudieron haber indemnizado, porque no quiero ser crudo, pero también un muerto tiene un valor conforme a la ley. Entonces, pero ese valor no significa el valor que yo le pueda dar como padre, como hijo, como hermano, como amigo. Entonces, verdaderamente los conflictos no se están resolviendo, quedan latentes, están permanentes. De ahí que cuando yo resuelvo el conflicto, poniéndome yo de acuerdo con la otra persona, mediando, es cuando verdaderamente se resuelve el conflicto. Entonces esa es la gran diferencia y ese es el gran alcance. La ley resuelve los incumplimientos a la norma. La mediación resuelve verdaderamente los conflictos. Por eso hablamos de gestionar y de transformar los conflictos. Sí, sí, qué interesante esto, y yo creo que es algo que nuestra audiencia tiene que empezar a vislumbrar, que aquí en los mecanismos alternativos, justamente los interesados o los involucrados en el conflicto son quienes proponen su forma de solucionar, sin que nadie venga externo, sin que conozca los sentires, los pensares de cada persona, sino de forma normativa, ¿no? Y en el caso de la mediación, no. El caso de la mediación nos ayuda a que se vaya de fondo, ¿no?, al problema, y que se conozca lo que está sintiendo la otra parte, que se pongan en los zapatos del otro, y eso ayuda a entender qué es lo que siente el otro y por qué actúa así, y cómo pueden generar su propia propuesta. Es algo súper interesante y creo que además apasionante. Como hemos venido platicando, el perdón tiene esta estrecha relación, como vemos, con el conflicto, pero también con ese elemento tan importante, y lo comentabas hace rato, de la voluntad, de poder elegir cómo resolverlos y cómo los mecanismos de alguna forma contribuyen justamente para generar la paz social, la paz con el otro, con la paz con el vecino. Doctor, ¿la voluntad y la libertad de elección nos hace más felices entonces? Y además, explíquenos un poquito el por qué y la relación que guarda con estas relaciones sociales. Muy bien. Definitivamente, fíjate, está demostrado que el acuerdo de mediación produce felicidad. Ya está demostrado científicamente. Elaboramos unas tesis por ahí y
el acuerdo de mediación genera felicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy resolviendo mi conflicto. Pero vamos a explicar un poquito. Acabamos de hablar del perdón, ¿sí? Sí. El acuerdo tiene implícitamente esa circunstancia. Hablábamos hace un momento de expiación de culpas, hablábamos de júbilo, pero hablamos del perdón legal y del perdón moral. O sea, estoy en ambos lados a través del perdón. Entonces, pero para poder yo llegar a un acuerdo, necesito ejercer mi libertad, ¿sí? No puedo llegar a un acuerdo si no soy libre. Si hay algo que coaccione mi libertad, entonces no puedo llegar a una mediación. De ahí que cuando te pregunten a ti que por qué la violencia no se puede mediar, porque lo que hace principalmente la violencia es coartar la libertad, limitar el libre albedrío, ¿sí? Entonces, el acuerdo de mediación se basa en un acto de voluntad, ¿sí? Basado en el libre albedrío de las personas, como la máxima expresión de libertad que puede tener una persona al momento de resolver un conflicto. En consecuencia, esa felicidad que produce el acuerdo de mediación se convierte en una verdad jurídica, en una prerrogativa, y viene a complementar lo que hablábamos hace rato. Es un derecho humano, ¿sí? Claro. Entonces, pero es esta lógica, bajo el ejercicio del libre albedrío y de la libertad, lo que la voluntad de las personas te da, y en consecuencia, yo llego a una solución y la cumplo y estoy de acuerdo y resuelvo mi problema. Entonces, ese acuerdo de mediación que produce felicidad se traduce en una verdad jurídica, en una prerrogativa, en un derecho humano que todos podemos ejercer y lo podemos entender, no solamente en el contexto legal, en el contexto social, en el contexto cultural. Claro. Gracias, Francisco. Qué importante es poder escuchar que nuestra libertad de elegir se encuentra también en la de resolver los problemas. Claro. Personales, sociales, laborales, y que además hay esa posibilidad de entenderlo, de que nos lleva a la felicidad. Qué interesante lo que nos estás diciendo, pero tenemos que irnos a nuestro último corte y estamos en Senderos a la Paz. Regresamos en muy breves momentos. Gracias. Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos nuevamente en nuestro último segmento de Senderos a la Paz. Y hoy estamos charlando muy amenamente con Francisco Javier Gorjón Gómez sobre la mediación como una vía para el bienestar y la felicidad. Y como nos comentaban, todos tenemos la posibilidad de elegir cómo resolver un conflicto o cómo hacerlo más grande, y lo cual conlleva a elegir si soy feliz o no lo soy. Francisco, desde tu experiencia en la gestión de conflictos, coméntanos, los acuerdos que se hacen a través de la mediación o de cualquier otro mecanismo alternativo de gestión de conflictos o de transformación del conflicto pueden llevarnos a la felicidad. Nos comentabas hace rato. Danos un poquito más de información en esto y cómo se logra el grado de satisfacción, de felicidad y de bienestar. Fíjate, uno de los rasgos distintivos más relevantes del bienestar es que produce felicidad. Pero para que esto se dé, debe de estar en armonía las personas. Y para que puedan estar en armonía las personas, tiene que haber cooperación. Y para que haya cooperación, debemos de estar enmarcados en un contexto de emociones positivas, en donde esa relación pueda fluir. Y cuando esa relación fluye, se alienta el libre albedrío. Y cuando hay el libre albedrío, si te fijas, es como una cadena de consecuencias, pero se pueden personalizar las decisiones de vida, porque yo estoy pleno en mi capacidad de decidir sobre mis propios intereses, que me llevan a una satisfacción plena, en donde puedo yo tener la capacidad de perdonar si requiero perdonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que recordar algo muy importante. La felicidad es una decisión personal, ¿sí? Así como la infelicidad. Si yo quiero ser infeliz, pues voy a ser infeliz, pero si yo quiero ser feliz, es una decisión personal. Y entonces, cuando hablamos de estos esquemas de solución de conflictos, hablamos de felicidad, hablamos de bienestar, hablamos de generar sinergias de convivencia positiva. Hablamos ya hace un momento
de esas relaciones concéntricas, de la influencia que tú puedes tener, porque tú también puedes tener influencia con tus amigos, con tus empleados o con tus compañeros de trabajo, pero imagínate la influencia que tienes tú como cabeza de familia, o como hijo, o como padre, o como madre. O sea, permanentemente nosotros estamos influyendo a los demás. Entonces, para que se pueda generar el bienestar, tiene que darse un ambiente de concertación positivo. Entonces, la felicidad como un concepto multidimensional y que se traduce en una decisión personal puede generar muchas cosas. ¿Qué puede generar? Bueno, productividad y seguridad cuando se habla del trabajo. Por eso, el ser felices en un contexto de trabajo es importante. Por eso, la felicidad es actualmente ya un indicador económico en donde un país feliz es más atractivo para invertir. Pero para que seamos felices tiene que haber bienestar. Entonces, si hay bienestar, ya hablábamos todos los contextos del bienestar, pero esto debe de generarse respeto, progreso, la calidad de vida de la que hablábamos. Hay algo relevante, súper relevante en este tema de la felicidad y el bienestar, que tenemos que ser solidarios, tenemos que ser propositivos, tiene que haber cooperación, pero sobre todo estar sincronizados. Fíjate qué importante es la sincronicidad. Tú, si eres cabeza de familia, eres la mamá o eres el papá. Yo trabajo todo el tiempo, trabajo para proporcionarle los elementos necesarios para que mis hijos o mi esposa, mi esposo subsistan, o mis padres o todos los que dependan de mí. Pero si yo no estoy sincronizado con ellos, ¿cómo los puedo hacer felices? Te voy a poner un ejemplo. Yo, para mí, mi fin de semana es emborracharme el sábado con mis amigos y todo el domingo estar viendo, tirado, rascándome la panza, viendo el fútbol, viendo deportes. Yo tengo la obligación de sostenerlos, de llevarlos, pero eso es lo que a mí me hace feliz. ¿Pero eso le hace feliz a mi pareja? ¿Eso le hace feliz a mis hijos? No estoy sincronizado con ellos. Entonces, la mediación, el bienestar, ese buen vivir, esa calidad de vida, implica sincronizarnos, ¿sí? Implica que eso que te hace feliz a ti no trastoque lo que hace feliz al otro. Cuando trastoca, es cuando yo estoy haciendo mención. Estoy en contra de los intereses del otro. Entonces, para poder ser feliz, tengo que ver mis intereses. Claro que me gusta estar con mis amigos. Claro que me gusta ver el fútbol. Pero entonces tengo que ver cómo compatibilizar y cómo respetar los intereses del otro. Ese ejemplo tan simple y tan banal es uno de los principales problemas de divorcio y de complicaciones que se dan entre las parejas, ¿sí? Porque estoy diciendo, yo te estoy dando, pero a mí me hace feliz esto, sí, pero a mí no me hace feliz. Entonces esa es la falta de sincronía. Cuando logramos sincronizar nuestras relaciones, claro que sí. Un sábado convive con tus amigos, otro sábado invítame a mí a convivir con tus amigos. Vamos viendo la final juntos. Podemos, o sea, hay muchas fórmulas de autocomposición que nos va a poder permitir sincronizarnos. Pongamos este ejemplo del fútbol y de las tardes y de las noches de sábado y mándalo a cualquier relación que pueda haber en cualquier relación de grupos. Significa sincronicidad, significa felicidad. Entonces, Francisco, significa que cuando logramos, esto le llamaríamos la compatibilidad de los intereses cuando se presentan los conflictos. Sí, efectivamente. Es ahí en donde tus intereses y mis intereses pueden ser compatibles. Te voy a poner otro ejemplo tan simple. A ti te hace feliz levantarte todos los días a las 6 de la mañana y salir a correr, ¿sí? Luego ya te levantas y llegas, tomas tu jugo verde y te vas a tu trabajo a las 9 de la mañana. Pero sin embargo a mí me hace feliz levantarme a las 7:30, tomarme un café, leer el periódico, echarme unos tacos y llego a la misma 9. Ese mismo hecho te hace feliz a ti y me hace feliz a mí. Respétamelo. Seamos capaces de convivir, no de criticarte. Oye, qué flojo eres por levantarte tan tarde. Oye, ¿quién va a dedicar tanto tiempo tomando hierbas? Sí, no me meto en la felicidad y en los intereses de las personas. Ambos llegamos con la pila puesta a trabajar, pero la pila a ti te la dio el correr y el jugo verde, a mí me la dio el café, unos tacos y leer el periódico. Llegamos al mismo lugar y estamos haciendo lo mismo,
Estamos cortando suelas para hacer unos zapatos. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Pero sin embargo, la manera de cómo yo llego es diferente, porque tu felicidad y la mía es diferente. El cómo yo llego, mis intereses, mi percepción de vida es diferente. Qué bueno que nos comentas que la mediación es una forma o es una herramienta, un elemento, como lo queramos ver, que nos ayuda a entender esa parte, en que podamos hacer compatibles los intereses que existen cuando se dan conflictos o se dan problemáticas personales, interpersonales o sociales. Y qué interesante lo que nos acabas de comentar, y la verdad te agradezco mucho que compartas tus grandes experiencias y tu amplio conocimiento en este tema. Lo que nos has compartido el día de hoy, en verdad creo que nos va a ayudar mucho, va a ayudar a nuestra audiencia a comprender lo importante que es expresar y empezar, sobre todo, empezar a incluirnos en los mecanismos alternativos como una forma de empezar a gestionar y solucionar los conflictos, como una parte de una nueva cultura de paz, porque eso es lo que ahora en este país y en nuestra sociedad más requerimos, sobre todo bajo esta situación de crisis internacional. Bueno, Francisco, fíjate que estamos llegando al final de este programa y quiero invitarlos. Y qué pena. Sí, invitarlos a que nos escriban sus comentarios en nuestra página de Facebook, en esa radio 97.3 FM, o que nos llamen a cabina a nuestros teléfonos 5522-280133. Hemos tenido, en verdad, una maravillosa plática con Francisco Javier Gorjón Gómez, en Senderos a la Paz. Te agradezco mucho que haya estado con nosotros. Y bueno, para finalizar, mi estimado Francisco, coméntanos, por favor, muy brevemente y compártenos algunas reflexiones finales a manera de conclusión de esta magnífica charla, que espero no sea la última. Bueno, mira, yo podría concluir que mediadores o mediadoras podemos ser todas y todos. Eso es, yo creo, algo fundamental. Sí, la mediación no es alterna. La mediación es nuestra primera opción para resolver el conflicto. Que la vía judicial sea la vía alterna. Por eso hablaba yo desde un principio de métodos de solución de conflictos. No son ni mecanismos, ni son alternos. Es un método que nos permite ponernos de acuerdo, de comunicarnos, de encontrar el punto de enlace de tus intereses y mis intereses y ponernos de acuerdo. Pero todos podemos ser mediadores. Todas podemos ser mediadoras, ¿sí? Y el acuerdo de mediación produce felicidad. Y si produce felicidad, produce bienestar. Entonces, trabajemos en nuestra propia felicidad, trabajemos en nuestros intereses. Recuerden, la mediación, la felicidad es una decisión personal. Entonces, tenemos esa capacidad, tenemos esa libertad, gocemos o ejerzamos nuestro libre albedrío porque México lo permite. México permite que tengamos esa libertad. Y cuando hablo de México, hablo de sus leyes, hablo de sus costumbres, hablo de sus mujeres, hablo de sus hombres. Entonces, fíjense muy bien todos, este programa se llama Senderos a la Paz. Y uno de los caminos para lograrlo es el poder ponernos de acuerdo, es el poder mediar en pro de nuestros propios intereses. Sean felices, seamos felices y ayudemos a los demás resolviendo nuestros conflictos en comunión. Gracias. En realidad, Francisco, yo creo que esta parte humana que necesitamos ver todos de la normatividad, que al final de cuentas la norma en el país lo permite, en nosotros está esa decisión de poder elegir transitar por un sendero de guerra o por transitar a lo que nosotros lo estamos invitando por los senderos a la paz. Desgraciadamente hemos llegado al final de nuestro programa, Francisco. Radio Escuchas, ¿algo más que quisieras agregar que nos haya faltado comentar en un minutito muy brevemente? Solamente agradecer la oportunidad que me has dado el día de hoy, Verónica, en el cual nos permites exhortar a los demás de que podemos todos vivir en paz. Felicitarte, Verónica, porque lo que estás haciendo es lo que muchos necesitamos, difundir esta cultura, que las personas sepan que tienen esa capacidad y esa posibilidad de ser felices y que nuestras decisiones influyen a los demás, pero trabajemos de manera conjunta, solidarios, sincrónicos, buscando nuestra propia calidad de vida con respeto a los demás. Pues al contrario, muchísimas gracias que nos hayas hecho el honor de estar en estos primeros
transmisiones que estamos haciendo en Senderos a la Paz, agradeciéndote enormemente, que tengas un feliz año, mis mejores deseos para ti y los tuyos. Les agradecemos que hayan estado el día de hoy con todos nosotros y bueno, agradecerle a Enesa Radio 97.3 FM que nos da la oportunidad de transmitir estos mensajes, a nuestro operador Gustavo Jafat del lado de los controles y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.